San Lucas, capítulo 10 y versículo 25. Dice la palabra del Señor: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Palabra fiel y verdadera y digna de ser recibida por todo su pueblo. Esta parábola, aquí donde usted la ve, tipifica la vida del ser humano desde el principio de la creación del mundo hasta la segunda venida de Cristo. Todo se ve aquí en la parábola del buen samaritano. Un maestro de la ley, un intérprete, un fariseo, llega donde estaba Jesús y le pregunta para probarle, para tentarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Y Jesús, conociendo los pensamientos de él y sabiendo que era un hombre estudioso de las Escrituras, le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: bueno, ahí dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero dice la Biblia que aquel religioso, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús y le dijo: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le contesta con la historia desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. Y le dice: un hombre descendía de Jerusalén hacia Jericó. Versículo 30. Un hombre descendía de Jerusalén hacia Jericó. Jerusalén es la ciudad de Dios, es la ciudad santa. De hecho, cuando Cristo venga, habrá una nueva Jerusalén descender del cielo. Jerusalén simbolizaba la bendición. Y dice la Biblia que iba descendiendo, cayendo hacia Jericó, hacia la maldición. ¿Por qué Jericó simboliza la maldición? Porque era una ciudad pagana, maldita. Dios le dijo a Josué que le diera 7 vueltas a la ciudad de Jericó, y a la 7ª vez los muros iban a caer, y que matara y destruyera a todos los seres humanos que habían en Jericó, porque la maldad había llegado ante su presencia. El hombre iba
¿estaba dónde? Jerusalén, diga conmigo, Jerusalén. Se encontraban en la bendición y iban descenso hacia Jericó, hacia la maldición. Y dice la Biblia que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. El hombre cayó en manos de ladrones. Y los ladrones le despojaron. Le quitaron lo que el ser humano tenía y lo dejaron medio muerto. El hombre estaba en Jerusalén, en la bendición, en el huerto del Edén. El hombre no tenía falta de ningún bien. Todo lo tenía. Todas las posesiones. El hombre no tenía ni siquiera que sembrar. La tierra producía por sí sola. Dios todo le daba. No existía la enfermedad. No existía la muerte, no existía la maldición. Había gozo, había vida eterna, había felicidad. Pero cuando Satanás engaña, cuando la serpiente engaña al hombre, le roba todas las bendiciones que el hombre tenía, porque a raíz de que el hombre cae en pecado, todo lo pierde. Ahora vino la maldición y el hombre tiene la muerte. El hombre ahora tiene que sembrar la tierra y le producen callos. La mujer ahora da a luz con dolor y vino la maldición, polvo eres y al polvo volverás. Todo se perdió. Y dice que lo dejaron ahí medio muerto. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Ahí quedó el hombre. Tirado, medio muerto. Ven acá, Martín, por favor. Martín, ven, hijo, ayúdame a predicar esta noche. Eso. Dice que lo perdió todo. Acuéstate ahí, hijito, por favor. No te preocupes, está limpia la alfombra. Hacia arriba. Bueno, lo dejaron. Ahí acostadito, acuéstate, eso, ahí, eso. Ahí quedó el hombre. Medio muerto. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. ¿Y qué sucedió? Hello. Versículo 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Quedó ahí tirado el ser humano. Y vino un sacerdote, un religioso. Y dijo, lo ve y dice, ay, pobrecito, míralo, se está muriendo. Qué lástima, tengo que servir a Dios. Y se fue. No lo ayudó. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Jesús estaba queriendo decir que los religiosos, las religiones, tantas que hay en el mundo, no pueden salvar y levantar al hombre de su condición de pecado. El único que puede salvar al ser humano se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! No ponga la mirada en ninguna religión. Este mundo está lleno de cientos de religiones. Algunos dicen yo soy católico porque ahí me voy a salvar. Otros dicen yo soy testigo porque ahí me voy a salvar. Otros dicen yo soy mormón porque ahí me voy a salvar. Otros dicen soy evangélico porque ahí me voy a salvar. Ninguna religión puede restaurar y salvar al hombre, solo Jesucristo. El sacerdote no hizo nada por salvarlo. Y dice la Biblia, versículo 33, versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran personas escribas que también eran religiosos y ayudaban a los sacerdotes y tenían influencia en el gobierno.
tenían letra, eran intelectuales y servían a Dios. Sabían escribir las escrituras, las interpretaban. Los levitas eran los intelectuales. El conocimiento, la ciencia no puede salvar al hombre. Los políticos no pueden salvar al hombre, por muy bueno que sea. Podrán construir carreteras, podrán dar subsidios de vivienda, pero el único que puede levantar al hombre de su condición de pecado se llama Jesucristo. Y dice la palabra: pero un samaritano que iba de camino. Ese buen samaritano era Jesús. Jesús venía de camino a esta tierra. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Jesús vino de camino a este mundo y vio al ser humano por 30 años. Estuvo viendo la condición del hombre muerto en delitos y pecados por 30 años. Vio al ser humano perdido, lejos de Dios, porque la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron y están lejos de la gloria de Dios. Y a la edad de 30 años, dice, fue movido a misericordia, se acercó, vendó sus heridas y le puso aceite y vino. Jesús se acerca al hombre y venda sus heridas. Cristo dijo: venid a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar. No importa cuál sea tu carga, no importa cuál sea tu problema, en Cristo hay solución, porque Él es la esperanza de esta humanidad. Aleluya. ¿Qué fue lo primero que le puso? Aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, es símbolo de la unción. Cristo vino a romper la maldición que estaba sobre el hombre. Dice la Biblia que por un hombre vino la maldición, pero también por un hombre llamado Cristo vino la redención y la vida eterna. Todo lo que perdimos en Adán, en Cristo lo recuperamos. Si habíamos perdido la vida y vino la muerte, ahora en Cristo hay vida eterna. Si habíamos perdido la salud y vino la enfermedad, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay restauración, en Cristo hay salvación, en Cristo hay gozo y alegría. Cristo vino a romper, el yugo se pudre por causa de la unción. El Señor vino y rompió las cadenas. Y dice que le puso también, le dio a beber vino. El vino en la Biblia simboliza la sangre de Cristo. Lo limpió con su sangre. No solo lo libera, sino que lo redime, lo limpia. Oh, y hay algo más. Dice, y poniéndolo en su cabalgadura, versículo 34, lo llevó al mesón y cuidó de él. Lo puso en su cabalgadura y lo lleva al mesón. El mesón era un lugar de posada, como por decir hoy en día un hostal, donde las personas que iban de un largo viaje de camino se quedaban en esa casa, ahí eran atendidos, ahí dormían, descansaban, y al día siguiente seguían su camino y pagaban por estar. Ese era el mesón. Ahora bien, dice que cuidó de él. La vida de los primeros cristianos tuvieron la oportunidad de ser cuidados por el mismo Jesús, por el buen samaritano. Pero dice la Biblia, versículo
35 dice, otro día al partir. Diga conmigo, otro día al partir. Otro día al partir porque él tenía que irse. Él vino de camino a esta tierra. Él vino de pasada. Dice que sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Otro día al partir porque él vino de camino a esta tierra y él dijo, me voy pues a preparar morada, lugar para vosotros. Pero él dijo, yo voy a volver. Y en ese lapso sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Según la Biblia, un denario equivale a un día de trabajo. Hay algunos ejemplos, le voy a dar uno. Cuando el padre de familia sale a contratar obreros para la viña, dice que él decide en pagarle un denario por cada día de trabajo. Diga conmigo, un denario equivale a un día de trabajo. ¿Y cuántos denarios le pagó? 2 días, 2 denarios, 2 días de trabajo. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, viene la parte profética de este mensaje, que es lo que me gusta. Es un mensaje profético. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Gracias, hijo. Para Dios un día son como ¿cuántos? Como 1000 años. Entonces, proféticamente hablando, le pagó 2 días de trabajo, le pagó 2000 años de trabajo. ¿A quién le pagó? ¿A quién? Al mesonero. Le dijo al mesonero, cuídamelo. Te pago 2 denarios, 2 días, 2000 años de trabajo. ¿Sabe quién es ese mesonero? Ese mesonero se llama el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo, me voy, pero vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Él los cuidará. Él será el otro Consolador. Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él va a cuidar, el Espíritu Santo de Dios. Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, dice la Biblia. Pero hay alguien que está aquí, en medio de nosotros, y es el Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso a la persona del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y proféticamente hablando, le dio 2 denarios, 2000 años de trabajo. Le dijo, cuídamele. Lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El Espíritu Santo está trabajando de más. Te lo voy a pagar cuando regrese. Hoy usted sabe qué dice, creo que es 2 Tesalonicenses 4:19. Primera Tesalonicenses, más bien, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Mi alma te alaba, Señor. Versículo 16, Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Le dijo, cuídamele, todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. Él un día va a regresar en las nubes, y el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo entre los muertos va a resucitar y va a elevar a la iglesia, y la iglesia se va a encontrar con Cristo en las nubes, con el buen samaritano, para estar siempre con el Señor. Aleluya. Oh, gloria. Te lo pagaré cuando regrese. ¿Quieren más o hasta ahí está bien?
Hello. Sigo. Oseas capítulo 6. Aquí hay mucha tela que cortar. Oseas capítulo 6 y versículo 1. Dice la palabra, también es profético. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Nos dará vida después de cuánto? ¿Nos dará vida después de? Pero dígalo 2 días, dígalo fuerte. Ay, Señor, no merendaron. Diga 2 días. Eso. Nos dará vida después de 2 días. ¿Y al tercer día qué pasará? Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Después de 2000 años nos dará vida y en el tercer milenio, ya pasamos los 2000 años, entramos al tercer milenio, nos va a resucitar. ¿A los cuántos días resucitó Cristo? Al tercer día. ¿Y a los cuántos días resucita la iglesia? Después de 2 días, al tercer día, resucita la iglesia. El día y ni la hora nadie lo sabe. Pero sabemos por los tiempos, por la palabra profética, que después de 2000 años la iglesia va a resucitar. La iglesia será encontrada con Cristo en los aires. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Iglesia, prepárate, porque ya está a la puerta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya está a la puerta, hermano. Si usted ve las señales que Cristo nos ha dado, si usted ve las señales, la venida de Cristo está a la puerta, está cerquita. Así que, iglesia del Señor, yo te invito, ponte de pie y vamos a orar en esta noche. Imagina después de semejante historia, el intérprete de la ley no le quedaron más ganas de seguir preguntando. Ahora Cristo, el que le pregunta, ¿quién crees tú que fue el prójimo? Y él dijo, el que cayó en manos de ladrones. ¿Sabe cuál fue la palabra del Señor? Haz tú lo mismo. O la religiosidad que tenemos en nuestro corazón no nos permite ayudar. ¿Sabe qué era lo más difícil? Que el hombre era un judío y el que lo ayudó era un samaritano, y judíos y samaritanos no se gustaban entre sí. Ojo, judíos y samaritanos eran enemigos. Y lo que Cristo estaba diciendo es: ayuda a tu enemigo. Ayuda a tu prójimo, puede ser tu enemigo. Aunque no gustes de él, aunque lo mires de lejos, siempre hazle bien, ayuda a tu prójimo.